Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Hola, buenas noches. Qué gusto podernos encontrar en nuestro espacio cibernético de estudio bíblico para continuar reflexionando esta noche del día lunes 29 de junio sobre la historia de la salvación. Hoy, un día hermoso, un día grandioso dentro de nuestra religión, dentro de la Santa Iglesia, la única Santa Iglesia cristiana, católica y apostólica, porque gracias a los más grandes apóstoles de la historia de nuestra religión, San Pedro y San Pablo, en gran parte somos lo que somos el día de hoy. Pero vamos haciendo las cosas como deben de ser. Primero tenemos que darle gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna,
desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos como siempre con Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo que nos tienen la misericordia de estar entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la voluntad y palabra de Dios. Agradecemos su presencia y le pedimos en nuestra intención particular de esta noche que tenga piedad y misericordia de todos los damnificados de los tremendos terremotos que la semana pasada abatieron a gran parte de la tierra, algo sumamente particular, porque que yo recuerde, nunca había visto que hubiera en un mismo día 6 o fueron siete grandes movimientos telúricos. Tristemente, pues le tocó a Venezuela, a la hermana República de Venezuela, de América del Sur, el sufrir lacerantes movimientos y nos trae a la mente tristes recuerdos a nosotros de cuando hemos tenido la triste experiencia de tener terremotos aquí en nuestra república. Por lo mismo, sabemos lo que eso significa, sabemos el dolor que esto acarrea, las pérdidas tremendas, incontables que se dan, y nos duele que sin importar dónde sea, muchas personas en diferentes latitudes del mundo, pero tristemente en Venezuela con mayor enjundia, están pasando difíciles momentos. Al día de hoy, pues se habla que aproximadamente van llegando a 1.500 el número de fallecidos, pero tristemente se habla de que tienen 12.000 desaparecidos. Sabemos lo que eso significa, sabemos lo que esas cifras esconden y lo único que es cierto es que muchísimos hogares en la hermana República de Venezuela se verán con crespones de luto y lo que hasta ese día 24 de junio era, quedará en la historia. Pidámosle a Dios Padre que tenga misericordia de todos estos dolientes que ya ahorita muchísimos de ellos están recordando a sus difuntos, que les conceda el descanso eterno, que les tenga misericordia a todos los que sobreviven a esta tragedia, que los fortalezca, que les haga renacer el Espíritu, que el Espíritu Santo les hable y les acompañe y que ante las tremendas pérdidas que van a tener que estar padeciendo, el espíritu y la fe en Dios Padre y en Jesús de Nazaret les fortalezca, que María Santísima les acompañe y les cubra con su manto, que no permita que siga escalando estos graves problemas, la angustia y la tristeza de todos nuestros hermanos venezolanos. Hemos compartido números de cuenta de Cáritas y te invito de verdad a que
dentro de tus posibilidades, apoyes generosamente a los damnificados de Venezuela. Por la distancia que tenemos, lo más sensato es depositar en las instituciones que sabemos que van a hacer un manejo apropiado de los recursos. No podemos confiar en muchas personas y tenemos que irnos a lo seguro. Y Cáritas, pues es una institución de nuestra iglesia que se dedica a socorrer a los necesitados y estamos seguros que lo que tú puedas donar para mitigar el dolor de todos estos deudos y familiares de ellos, de los deudos, puedan tener un renacer con dignidad y que nuestro apoyo los fortalezca. Pues que así sea, que el Espíritu Santo les hable, que les acompañe y que puedan emerger de su tragedia y resurgir como el ave fénix en los momentos cruciales. Por esta razón, escogimos para la apertura de esta sesión esta noche el Salmo 123 de la nomenclatura hebrea, que se titula Oración de los afligidos. Y nos damos cuenta cómo, a pesar del tiempo, la aflicción que narra este cántico, cuando entendieron el pueblo de Israel los errores que habían cometido, las culpas que les habían acarreado, las penas que habían sufrido, las lágrimas y el llanto que habían enjugado por ese destierro, alaban la misericordia de Dios Padre y alaban el que sus ojos de todos los integrantes del pueblo de Israel elevaban su vista al reino de los cielos, con la certeza de que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les abrazaría y les resarciría de todos los dolores que habían tenido. Bueno, pues prácticamente 3,000 años después, 3,000 años después, seguimos teniendo motivos para que nuestro corazón se llene de lágrimas también. Entonces, pues, sabiendo lo que este dolor significa, les acompañamos en su aflicción y rogamos que el Espíritu Santo les ilumine y guíe a todos ellos. Bueno, pues dentro de las circunstancias también, tenemos que en el día de ayer, además de que en las Eucaristías de la mayoría de todos los templos de nuestra arquidiócesis, se celebró la colecta del óbolo de San Pedro. Creo que la mayoría lo sabemos, pero si alguno no lo sabe, es el día en que todos los recursos que se colectan en las parroquias de todo el mundo cristiano, católico, apostólico, se envían a Roma, se envían al Vaticano, a la Santa Sede, y de ahí el nombre del óbolo de San Pedro. Este óbolo de San Pedro tiene dos finalidades. El primero es que todos pertenecientes a la única Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica demos parte de nuestras posibilidades en un gesto de comunión con nuestro sumo pontífice, con el Papa. De ahí el nombre del óbolo de San Pedro.
en honor, el nombre del primer papa que tuvo nuestra iglesia, que fue el propio San Pedro, el sostén de nuestra iglesia. La segunda finalidad es que en un gesto de confianza absoluta, estos recursos sean manejados por las decisiones del Santo Padre. Como muestra, te diré que en la misma semana pasada, por instrucciones del Papa León XIV, una buena suma de euros se fueron de inmediato a Venezuela para socorrer las necesidades primeras de los damnificados. Bueno, ahí te das una idea que el destino de estos recursos es manejado a discreción por el sumo pontífice, por lo tanto sabemos a dónde va a dar nuestra colaboración de este óbolo de San Pedro. Pues que esto nos sirva de aliento para que demos todo lo que podamos siempre por nuestros semejantes, que no solamente el día de ayer, fue el día 28 y hoy 29, cuando es la colecta, pero no solamente esas fechas son las únicas en que podemos colaborar para esta causa. Existe también cuentas autorizadas del Vaticano que tú puedes consultar en las páginas de Vatican News y ahí, cuando tú desees, puedes hacer colaboraciones extraordinarias independientemente de la fecha. Te invito a que seas generoso y que en la medida de tus posibilidades estés presente en las aflicciones de todos nuestros hermanos diseminados por el mundo. Bueno, pues dicho ya lo anterior, vámonos a hacer una breve síntesis de lo que hemos estado reflexionando en las últimas dos clases acerca del libro de Josué. Recordemos que este Josué, hijo de Nun, fue alguien muy allegado a Moisés, que Moisés eh, desde el punto de vista, pudiéramos decir, de líder religioso, tuvo el gran apoyo en un principio de su hermana María y de su hermano Aarón. Sobre de ellos pudo descargar gran parte de sus responsabilidades religiosas y con sus asegúnes, con sus aciertos y con sus hierros también, hicieron lo que pudieron o lo que creyeron era más aconsejable en la historia del Éxodo. Bueno, pero ya para los tiempos finales de esta travesía surgió la figura de Josué, hijo de Nun, y para ser más precisos, cuando hace su primera aparición dentro de la Biblia, es cuando Moisés le encomienda a Josué que vaya a ver en una avanzada, en una misión de espionaje, pudiéramos decir. Lo manda a la tierra de Canaán para que vea las posibilidades que tiene esa tierra prometida a todos los israelitas. Regresó este Josué y le dijo que era más que correcto toda la bonanza que se podía tener en esas tierras y que, como decían que era la tierra que manaba leche y miel, era cierto. Desde ese tiempo, este Josué, como una correspondencia a la misión que le encomendó Moisés,
le pidió que se acordara de él cuando llegaran a las tierras de Canaán, cosa que este Moisés no pasó por alto. Entonces vimos que este Moisés, ya llegando a, al tiempo de que se le acercaba la muerte, el conocedor de todo lo que estaba sucediendo, dijimos que fue cuando se volcó en escribir el libro del Deuteronomio, y que este Deuteronomio se le conoce dentro de la tradición judía como la segunda ley. Y dijimos, y te lo vuelvo a recordar ahorita, que esta expresión tiene dos connotaciones. La primera es que, de acuerdo a las tradiciones judías, la interpretación de todos los preceptos siempre quede en manos de los rabinos, esos eh, maestros conocedores de la ley que le dan la interpretación para que el pueblo entienda y cumpla los preceptos que ahí se enuncian. Entonces, dentro de la tradición judía, no es como nosotros que tenemos la buena nueva de Jesús, su evangelio, en la cual Él mismo nos da la luz que nos conduce para entender mejor su ministerio público entre nosotros, para entender la voluntad de Dios Padre, para comprender todas las enseñanzas, la sabiduría que Él nos transmite, porque digo transmite porque lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo que nos habla. Entonces, en el caso del judaísmo es diferente, y entonces ahí la interpretación queda en manos de los rabinos. Pudiéramos decir algo, no es igual, porque nuestra iglesia, nuestra santa y única iglesia cristiana católica apostólica, la interpretación de los textos queda en lo que es el, los cardenales y obispos que están cercanos al Papa, el magisterio como lo conocemos, magisterio que viene esa denominación del griego y que nos habla de los maestros, de los profesores, de los maestros, pero de un nivel alto, alto. Ellos son los que hacen la interpretación de textos a instancias, a petición del propio Papa. De ahí que, haciendo un paréntesis, tenemos que considerar en esta semana que fue muy llena de acontecimientos, tal vez te enteraste tú que hubo una reunión de 2 días convocada por el Papa León XIV, que se conoce como un consistorio. Hay dos palabritas que a veces se confunden dentro de nuestras tradiciones, y es consistorio y cónclave. Son dos reuniones de los cardenales, pero tienen una connotación muy diferente, porque un cónclave se da cuando la Santa Sede está vacante, cuando murió un papa, y se convoca a que en sesiones, todas ellas celebradas solamente en la Capilla Sixtina, se reúnan para elegir al nuevo sucesor de Pedro, al nuevo papa. Y en esta reunión de cónclave, repito, es convocada para cubrir esta vacante de la Santa Sede, y se reúnen los cardenales todos, pero solamente los que tienen
menos de 80 años se convierten en cardenales electores. De ahí la importancia por la cual en los últimos tiempos, sobre todo desde San Juan Pablo II hacia acá, se fueron, se fueron eh, dando nombramientos de cardenales con más frecuencia y buscando cardenales de edad joven, para que en un momento dado puedan ser estos los portadores de la voluntad del Papa para el siguiente cónclave. Bueno, pues entonces la otra reunión, que es el consistorio es una reunión de cardenales también que es convocada por el Papa en turno. Esta reunión se celebra no en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es únicamente para elegir al sucesor. En este caso, el consistorio se realizó en el aula magna del Vaticano, en donde cada semana el Papa da sus catequesis. Ahí fue, pudiéramos decir, en este lugar de usos múltiples, fue la reunión de los cardenales. Y aquí asisten todos los cardenales, más algunos observadores, y todos tienen derecho a voz. Y si hubiera alguna votación, por el motivo que fuera, todos también pueden votar. Entonces, sin importar su edad. Entonces, el punto interesante de este consistorio es que el Papa León XIV sintió el Espíritu Santo, le habló y le sugirió reunir a todo el magisterio de la Iglesia para pedir la cohesión, para tomar línea dentro de los trabajos que tienen que desarrollar a instancias de lo que el sumo pontífice les pide, y para que hubiera una comunión en los conceptos, en la definición de las prioridades y de unificar los criterios para abordar los principales problemas que la Iglesia, la Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, debe de pasar. Recordemos que de parte de Jesús, a Pedro precisamente le dijo que las fuerzas del mal nunca podrían contra su iglesia, por un lado, y por otra parte, que el Espíritu Santo es quien guía los destinos de la iglesia, y María Santísima, la siempre virginal María, es la sierva del Señor que custodia y también vigila la mayor obra de su Hijo, de Jesús, en este mundo, sobre todo para ella. O sea, su Hijo fue el que instituyó la Santa Iglesia y ella está al frente de ella hasta los finales del tiempo. Bueno, pues todo esto te lo comento entre paréntesis para que tengamos una claridad más precisa de lo que significa, de lo que significa estas modalidades, pudiéramos decir, de reuniones. Entonces, tengamos también en cuenta en nuestras oraciones, en nuestras invocaciones, que esta fortaleza que el Papa pide entre todo su colegio cardenalicio, el magisterio de la Iglesia, sea efectivo, sea real, y que le respalden y apoyen en todas las iniciativas que del Santo Padre emerjan. Bueno, pues dicho todo esto, perdón, ya entre paréntesis, todo comenzó por hablar de
de la interpretación de los libros dentro de la tradición judía. Entonces, para cerrar ese comentario, Moisés, además de que le da la interpretación debida a los 4 diferentes textos que anteceden a el Deuteronomio, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el propio Deuteronomio, ahí le da la interpretación en gran parte del sentido que debía de tener muchos comentarios y aseveraciones en los 4 anteriores libros, y que estos 5 libros en su conjunto es lo que dentro del judaísmo se le conoce como la Torá o la ley. Y esta Torá o ley forma parte de todo lo que viene siendo la Sagrada Escritura dentro del judaísmo, que ellos la nombran la Tanakh, con K al final, Tanakh, que son la Sagrada Escritura, igual que la nuestra, con diferencias en el número de libros, en algunas exclusiones que tienen, muchas de ellas derivadas de que los libros, algunos de esos libros no fueron escritos ni en arameo o en hebreo, y entonces algunos de ellos no los incluyeron. Bueno, pues todo esto es, por un lado, una de las razones de el porqué del Deuteronomio. Pero ya vimos en la última clase que la siguiente razón por la cual se le conoce como la segunda ley, y quizás lo más importante, es porque los israelitas originales que salieron de Egipto a que salieron de Egipto. Ah, gracias, perdón. Me estaban reportando que hay algunas personas que no pueden entrar. Vamos a ver aquí, si son tan amables, ahorita vamos a darle entrada a todos los que se puedan. Lo que pasa, fíjese, tristemente, me quiero anticipar un poco porque está pasando ahorita lo que hace 15 días sucedió, que en mi recuadro de la gente de la sala de espera no me menciona que estén algunos pidiendo ingresar. Sin embargo, en la parte superior donde yo tengo aquí los participantes, de los que estaban, de repente me baja el número de participantes de la sesión. Ya teníamos 5 hasta 6 y ahorita nada más teníamos ya 3. Entonces espero, no quiero ser ave de mal agüero, pero no quisiera pensar que de nueva cuenta el, el Wi-Fi nos haga de las suyas. Hacemos changuitos porque no sea así y que podamos tener una clase tranquila. Gracias, Jovel, de tu mensaje. Bueno, pues entonces decíamos que del gran pueblo israelita que fue desarrollándose en Egipto, cuando salieron y antes de la segunda Pascua, en ese tiempo, en ese transcurso, Yahvé le pidió a Moisés que fueran circuncidados todos los varones, todos los varones adultos. Sí. Eh, Ahorita, por ejemplo, el mensaje de Jehová, que ya lo había yo leído, me vuelve a aparecer. Repito, parece ser que el Wi-Fi está queriendo jugar con nosotros de nuevo. Bueno, pues entonces, la otra razón
por la cual el Deuteronomio se le conoce como segunda ley, es porque después de que en el devenir de los 40 años, todos los que originalmente habían salido de Egipto fueron muriendo, muchos de ellos por razones de desobediencia, de soberbia, de confrontación, de lamentaciones, de reclamo a Yahvé, Dios Padre para nosotros, a través de Moisés, a través de Aarón, a través de los ancianos que manejaban las diferentes núcleos dentro de cada tribu de Israel. Entonces, todo esto, pues, fue diezmando la población al grado tal que los que van a llegar para ingresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, van a ser los hijos de los originales que salieron de Egipto. De todas formas, la misericordia divina fue espléndida, fue maravillosa, no los dejó solos a nadie de ellos y hasta en los más mínimos detalles, como pudieron ser el calzado que portaban, las sandalias que vestían, la ropa que usaban, todos los enseres que desde un principio sacaron de Egipto, fueron manteniéndose en condiciones de uso a través de los 40 años que duró el éxodo. Y llegado el tiempo en que, repito, Moisés advierte que ya poco le queda de vida, que se le está acabando la cuerda, como dijéramos nosotros, entonces él toma en varias decisiones y entre otras, la más importante para la conclusión del Éxodo es que este Josué, hijo de Nun, va a tomar la estafeta y la va a tomar a tal grado que el propio Yahvé le va a citar a este Josué que va a ser su siervo. Esto es muy importante, esta palabra de siervo, porque estamos estudiando la historia de la salvación y entonces tú vas a ver que algunos de los patriarcas y algunos de los que fueron haciendo la historia dentro de la propia historia de la salvación, adquirieron el nombre de siervos. Y de eso puedes tú pensar desde el propio Abraham, que estamos hablando en el año 1850 antes de Jesucristo. Ahorita con Moisés y con el ingreso de Josué para llevar la estafeta, estamos por aquí, estamos por el año cercano entre el 1220 y el 1200 aproximadamente. Entonces, aquí este Josué también por designio divino va a tener el título de siervo de Yahvé, de siervo de Dios Padre. Si tú te pones a reflexionar después de este Josué, ¿quién fue el siguiente siervo de Yahvé? Y te vas a encontrar que nos vamos a brincar hasta el tiempo en que va a aparecer David, el rey David, y él va a ser el siguiente dentro de la historia de la salvación que va a tener ese título de siervo de Yahvé. Y el más grande, el más insigne, va a ser Jesús. Jesús que desde los anuncios del profeta Isaías lo vamos a conocer como el siervo de Yahvé y para ser más precisos, como el siervo sufriente de Yahvé. Esto se perfiló en el año más o menos
entre el año 750 y el 250. Aquí en nuestra línea del tiempo vas a poder tú ver que aquí con los letreritos rojos que nos hablan de las épocas y después vamos a encontrar aquí la bifurcación del reino en el norte y en el sur. A tu derecha vamos a encontrar a varios de los 15 profetas escritores que nos narra la historia de la salvación. Y aquí vas a poder tú ver a Isaías. Y como estamos hablando, aquí te menciona el año 734. Bueno, pues todos estos nombres que tú ves aquí, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Isaías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Miqueas, Ezequías y Josías van a ser reyes. En rojo están los profetas aquí. Y entonces aquí ya nos alcanza a ver bien el nombre, es de Jeremías. Bueno, entonces es muy importante, pero todavía falta para que lleguemos a esa etapa dentro de la historia de la salvación. Pero repito, lo importante aquí es que después de Moisés fue Josué el que tomó el nombre de siervo de Yahvé. Después de Josué será hasta David el que también tenga ese título, y después de David será el propio Jesús de Nazaret el que conozcamos dentro de la historia de la salvación como el siervo sufriente de Yahvé. Y tiene 4 cánticos que nos hablan de ese sufrimiento de él como siervo. Bueno, dicho todo esto, te quiero recordar que la finalidad de que tomó el mando este Josué obedecía a 3 principales razones. La primera era a concluir la misión que Yahvé Dios, Dios Padre, para nosotros, le encomendó a Moisés de llevar al pueblo propiedad de Yahvé Dios por decisión unilateral de el propio Yahvé, que los condicionó solamente a tener su protección divina si juraban y respetaban en que solamente a él le dieran culto. Situación que en muchos momentos dentro del Éxodo no fue así. Y ese fue el principal agravante por el cual en la justicia divina Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, ejerció la justicia hasta los más fuertes límites. Y al decir esos fuertes límites, conllevaba la muerte física de los que desobedecían el mandato de Yahvé que ellos habían jurado respetar en diferentes momentos, tanto en la asamblea previa en el monte Sinaí, como cuando Moisés bajó con el decálogo, en que lo volvieron a refrendar, y en muchos momentos adicionales en los cuales en los campamentos de la tienda del encuentro, que aquí te la vuelvo a poner, era el punto de reunión en que se tomaban las grandes decisiones y donde el pueblo, propiedad de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, había aceptado el respetar todos los lineamientos de la asamblea en el Sinaí, cosa que no hicieron. Y por esa razón, bueno, ya vimos todo lo que fue sucediendo en el Éxodo, y que cuando Moisés, por faltas también que él tuvo dentro de su misión como humano, también tuvo sus fallas, pero la misericordia de Dios fue más grande que las propias fallas de Moisés.
Entonces no le permite que él ingrese a la tierra prometida, lo único que le permite es que desde, bueno, no, aquí este es el más antiguo, que únicamente, más o menos, por aquí, frente a, aquí a tu mano izquierda, vamos a ver ahorita, perdón, te voy a cambiar mejor de mapa. Dentro de dentro de este mapa, nos va a servir un poco de guía, porque aquí, en esta zona, más o menos, por aquí, vamos a tener que del lado izquierdo, en la época de este Moisés, va a estar ahí, va a estar Jericó. Y más o menos del otro lado, lo que conocemos nosotros ya como Transjordania, se va a ubicar la población de Moab. Y, aquí, perdóname, por aquí, a lo mejor tú la vas a poder ver mejor que yo. Aquí no, yo no alcanzo a ver muy bien, pero por aquí está Moab, que fue hasta donde le permitió Yahvé Dios, Dios Padre, para nosotros, a Moisés, desde allí, poder contemplar toda la tierra prometida, toda esta región de Ciro, Fenicia, toda la región de Canaán y toda la región, hasta incluso parte de lo que conocemos de los filisteos, toda esta franja que corre al parejo del Mediterráneo. Entonces, a pesar de que toda esta tierra entraba dentro de los deseos de Yahvé Dios de dárselas en propiedad eterna al pueblo de Israel, por razones que no te puedo decir cuáles fueron, pero quedó parte de estas tierras sin que ellos las tomaran. Concretamente, parte de Ciro Fenicia, parte de Canaán, concretamente Gaza y otras zonas aledañas, y la zona de los filisteos. Toda esta zona, hasta nuestros días, es causa de conflictos tremendos y que no se puede llegar a acuerdos sustanciales para convivir todos en esta zona. Bueno, pues entonces aquí en Moab, donde va a morir este Moisés y donde van a quedar ahí los restos, pero sus restos nunca nadie los ha localizado físicamente, por lo cual dentro de las tradiciones judaicas, al igual que con Elías, se piensa que este Moisés también fue llevado al cielo. Y una prueba de esto pudiera ser la oportunidad de que cuando fue la transfiguración, a cada lado de Jesús se encontraba Moisés y también se encontraba Elías. Probablemente pudo haber sido que después de su dormición, porque hasta el propio Yahvé le dice a Moisés, irás a dormir junto a tus padres. No le dice otra palabra, sino dormirás, irás a dormir. Cuando duermas con tus padres, más o menos así le decía. Bueno, pues entonces de ahí, de Moab, es donde este Josué va a tomar más decididamente el control de concluir la misión. Y repito, las tres razones por las cuales estaba señalada la misión de este Josué, la primera era por concluir el ingreso a la tierra prometida. La la segunda razón era de concluir el reparto de las tierras entre las tribus de Israel. Y la tercera razón era el comenzar a dar forma al sistema que iba a regir políticamente y religiosamente dentro de la nueva
de las nuevas tierras conquistadas por los israelitas, que esto ya lo vimos en nuestra línea del tiempo, pero más que verlo en la línea del tiempo, vamos a adelantarnos un poquito en imagen y te voy a presentar a algunos de los jueces. Estos jueces son los que van a dar forma, los que van a dar sustento políticamente, administrativamente, a la forma en que se iba a manejar el pueblo de Israel. Aquí tienes una bastante amplia gama de algunos de los jueces más conocidos. Entonces, este inicio lo va a propiciar todavía Josué, pero ya el, el poder reconocer las, el desarrollo de esta forma de administración política está más claramente definida en el libro de los jueces, que ya vimos que junto con Josué, Ruth, Samuel, forman parte del, hepta, del heptateuco, de lo que se le conoce como el heptateuco, que es la continuación del Pentateuco para nosotros. Bueno, pues entonces todo esto que vimos y que te lo estoy ahorita comentando a nivel de resumen, nada más déjame darte dos o tres luces que no las precisamos muy bien en el devenir de las últimas dos clases y que son importantes. Una de ellas es que hablamos de la población, recordarás, de Ai, que Ai es una población que su nombre viene desde las épocas de gran renombre de Babilonia. Babilonia en tiempos antiguos fue un reino muy, muy peculiar en la forma de su administración religiosa. Ellos eran idólatras y por lo tanto, pues había una gran diferencia, pero de ahí la influencia de Mesopotamia, de Babilonia, se desarrollaron muchas culturas, muchos reinos y fueron sometidos bastante de ellos. La población de ahí deriva de formación de los tiempos babilónicos. Bueno, pero quiero decirte que poco, poco tiempo después hay un momento que no te lo había yo comentado y que vale la pena el reflexionar. En el capítulo, en el capítulo 10 del libro de Josué hay algo hermosísimo, porque en el capítulo 10, versículo 10, escucha lo que sucedió. Dice, Yahvé los desbarató ante Israel. ¿A quién desbarató? Hubo un pueblo, un reino, que se llamó Gabaón. Y en este reino de Gabaón hubo, se hizo Josué, armó un campamento que se le llamó el campamento de Gilgal. Y en este campamento de Gilgal sucedió algo muy interesante, porque ahí es en donde te estoy empezando a leer lo que dice Yahvé los desbarató ante Israel. ¿A quién desbarató? A los gabaonitas, para que fueran sometidos por los israelitas. Este fue uno de los primeros reinos que por el brazo poderoso de Yahvé les permitió que conquistaran los israelitas a esas tierras y con dos particularidades. Por un lado,
que fue Yahvé el autor de todas las victorias. Cuando en un momento dado cometieron el error de pensar las fuerzas militares de Josué, de que ellos podían con todo, por la soberbia, Yahvé, Dios Padre para nosotros, les permitió derrota. Pero bastó una sola derrota de este tipo para que ellos comprendieran. Además de esto, hay otro factor que es el que te estoy comenzando a narrar. Ahora sí, vamos a concluir. Dice, Yahvé los desbarató ante Israel, a los Gabaonitas, que les causó una gran derrota. Los persiguió por el camino de la subida de Bet Jorón y los fue destrozando hasta Aseca, es otra población, y hasta Maquedá. Y mientras huían ante Israel por la bajada de Ben Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Aseca un gran pedrisco que acabó con ellos. Y fueron más los que murieron por el pedrisco que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces el día en que Yahvé entregó a los amorreos en manos de los israelitas, habló Josué a Yahvé en presencia de Israel, o sea, en la asamblea, y dijo, detente sol de Gabaón, y tú luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como bien se sabe, esto está escrito en el libro del justo. Este libro es un libro muy apreciado dentro del judaísmo. La expresión de que se detuvo el sol y se detuvo la luna, sabemos que es una manera metafórica, hiperbólica, para citar un gran acontecimiento. Obviamente, algunas personas se piensan que pudo haber sido real. Yo no te puedo decir si fue o no fue real, pero la expresión de que se detuvo el sol y se detuvo la luna es símbolo de un gran acontecimiento que no solamente queda en lo natural, sino que llega hasta lo cósmico. Y lo que significa es un gran acontecimiento. Pero hay otro detalle que yo te quiero comentar, además de que aquí queda claro que el poder de Yahvé era el que hacía que vencieran a sus enemigos, no tanto la fortaleza y lo que eran muy aguerridos los israelitas. Hay otro detalle más, que de repente este Josué advierte la presencia de un alto, un humano de gran tamaño, de gran corpulencia, y en el ánimo de que empezaban a vencer a unos y a otros de los reinos, se atreve este Josué a preguntarle a a este gran hombre que si era amigo o enemigo de ellos. Y entonces le dice este gran hombre, le dice que es amigo de ellos, pero que viene de lo alto, que él es el jefe de las fuerzas de Yahvé. Pudiéramos decir, quizás pudiéramos interpretarlo, que era el propio Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, que estaba entre ellos y que era el que de parte de Yahvé, Dios Padre para nosotros, conducía al pueblo de Israel, al pueblo, a todas las fuerzas de Josué. Esto es hermoso y no lo habíamos comentado.
Por otro lado, pues te quiero recordar que los 31 reyes que venció únicamente este Josué del lado, del lado izquierdo, del lado izquierdo del Jordán. Aquí lo puedes ubicar. Toda esta zona en donde estoy pasando el cursor fueron tierras ocupadas por 31 diferentes reyes. Independientemente de eso, hubo, claro que otros más en esta zona, pero en esta zona hay un detalle que también no habíamos comentado. Fue el propio Moisés el que antes de morir, poco tiempo antes, desalojó a los moradores de estas tierras que aquí tú ves con el nombre de Rubén, de Gad y de Manasés. De este mismo lado vas a ver aquí arriba esta población, tribu de Dan. Sin embargo, la tribu de Dan, que también tiene presencia aquí en la parte sur del lado poniente, fueron dos momentos distintos en que se fraccionó la tribu de Dan y por eso aquí aparecen. Pero en el caso de Rubén, que fue el primogénito de los hijos de Jacob, y en el caso de Gad y en el caso de Manasés, que estos dos fueron nietos de Jacob, que este Jacob recordarás por estar en las tierras de Egipto y que gracias a él pudo el pueblo israelita crecer en las tierras egipcias por toda la influencia de este Jacob. Jacob les pidió cuando fueran a emprender el éxodo que por piedad, el día que él muriera, no dejaran sus huesos ahí en Egipto. Y entonces los que se van a encargar en gran parte de esto van a ser sus nietos, Manasés y Gad. Entonces, este Moisés, antes de morir, obviamente, después de expulsar a reyes que de estas tribus habitaban aquí, entrega las tierras a Rubén, a Gad y a Manasés. Fueron las tres fracciones de tierra las únicas que este Moisés entregó. Todo el resto de la distribución de las tierras a las diferentes tribus de Israel le va a tocar a este Josué hacerlo, la segunda parte de su encomienda. Y hay dos puntos también a señalar. La primera, que como tú puedes observar, en ninguno de estos lugares aparece el nombre de Leví, que este Leví, a pesar de ser uno de los 12 hijos de Jacob, por la encomienda de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, de que iba a ser esa tribu la que se iba a encargar de darle culto y que de la familia de Aarón, que formaba parte de esa tribu, se iba a encargar, de ahí iban a surgir los sacerdotes. Entonces, en ninguno de estos lugares ves el nombre de Leví. Sin embargo, todos ellos, los 12, bueno, aquí no serían 12, aquí son, creo que son 9, las tribus que están del lado izquierdo, le iban a ceder parte de su propiedad a los de la familia de Leví para que ahí pudieran pastorear lo que tuvieran de ganado dentro de la familia. Porque, pues bueno, el hecho de que fueran sacerdotes o que fueran escribas dedicados al culto no les eximía de que tuvieran familia, esposa e hijos, y ellos tenían que alimentarse también, independientemente de que gozaban de la potestad, de que de los animales en holocausto, parte de esos animales les correspondía por derecho la ingesta a la tribu de Leví. Independientemente de eso, ellos tenían algo de ganado
que pastoreaba en las tierras de todos ellos, pero en partes limitadas. Por lo tanto, Leví fue la única tribu que no tuvo una propiedad delimitada de parte de Josué, y esto fue por seguir los mandatos de Yahvé Dios. El siguiente punto que te quiero decir es que tú aquí tampoco ves en ningún lugar en donde quedó este Josué. Pero Josué, por los méritos de todo lo que fue realizando en campaña, tuvo también una porción de tierra que estaba más o menos por esta zona, como en medio de todos los tribus de Israel. Otro detalle importante que te quiero dar a conocer es que dentro de las tierras, dentro de las ciudades que fueron surgiendo de esta repartición, existieron 6 ciudades, pudiéramos decir, de refugio. Y esto es por lo siguiente: ya desde este Moisés, en el Deuteronomio, en una fracción del libro, señalaba que tenía que haber 3 ciudades de destierro. Y al decir 3 ciudades de destierro, eran lugares, eran ciudades en las que pudieran vivir israelitas que en forma accidental o no provocada hubieran dado muerte a algún semejante. Recordemos que cuando estaba Moisés, la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente privaba. Entonces, cuando había, por decir algo, un muerto, tenía derecho la familia del muerto a hacer justicia con el agresor y también darle muerte a alguien de su familia. Y esto siguió siendo cuando en forma premeditada se dieron estos acontecimientos. Pero cuando en forma accidental se daba, Moisés determinó que hubiera 3 diferentes ciudades para que vivieran ahí estas personas que en forma no premeditada hubieran dado muerte a alguien. Pues con Josué esas 3 ciudades se convirtieron en 6, repartidas entre las diferentes ciudades de las 12 tribus, para que también hubiera un lugar en que tuviera refugio pudiéramos decir, este homicida no, no voluntario, que en esas ciudades el sumo sacerdote en turno les permitía que estuvieran y los cuidaba de cualquier agresión que pudieran ser objeto por quien fuera, y que solamente hasta la muerte del sumo sacerdote estas personas tendrían que desalojar esas ciudades para irse a otra más. Este también es un detalle que no lo habíamos comentado. Bueno, pues ahora lo más interesante de esta sesión que quiero darte es que hemos estado avanzando en lo que es la historia de la salvación, pero quiero recordarte en dónde inició esto y qué repercusión tiene en estos tiempos de, de, la, de Josué en las reparticiones. Bueno, pues por favor, ubícate en lo que vas a escuchar. Vamos a recordar que Abraham, que es el padre de la fe, y que esto sucedió más o menos por el año 1850, recibe de parte de Yahvé lo siguiente: le dice, por ti, le dice Yahvé a Abraham, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y después dice de Abraham, Abraham llegó a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Si tú puedes
apreciar, más o menos por aquí, por esta parte del centro, vas a encontrar tu Siquén, que esta tierra también va a tener mucha importancia, no solamente con Abraham, porque aquí nos dice que llegando a Siquén, a la encina de Moré, Abraham escuchó de parte de Yahvé: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido, y de allí pasó a la montaña, al oriente de Betel. Estas poblaciones, Siquén, Betel, Moré, las vamos a volver a encontrar después con el propio Jacob, con el hijo de Abraham, porque vamos a ver que también que este Jacob va a llegar a estos mismos puntos. Sin embargo, ni Abraham ni Jacob, pudiéramos decir, echaron raíces en estos lugares. Y le va a tocar a este Moisés y después a este Josué el dar cumplimiento a todo esto. Vamos a recordar también, en el capítulo 16 del Génesis, nos hablan que Abraham se desplazó por todas estas tierras en que yo te comenté, pero que este Abraham tuvo de su, de su, de su primer unión carnal con, no con Saraí, sino con esta Agar, la esclava que Saraí le permitió que tuviera hijos con ella, dado a que ella no le daba todavía hijos y todavía el hijo de la promesa, Isaac, no llegaba. Pues entonces de la descendencia de Agar y de Abraham surgió Ismael. De Ismael ya vimos que va a andar por las tierras del desierto y que muchos de los reyes que venció Josué y todos los israelitas, muchos eran descendientes de Ismael. Pero hay otro detalle más, hay otro ingrediente, pudiéramos decir, adicional. Recordarás que este Jacob tuvo un hermano que fue Esaú, y que este Jacob, a pesar de que era el menor, pero era muy buzo, era tremendo el Jacob. Y entonces, entre otras cosas, le vendió, más bien dicho, le engatusó a su hermano Esaú, que era el mayor, y se quedó con la primogenitura, con los derechos de la primogenitura de parte de su padre Isaac. Y que también este Esaú era muy especial, y a diferencia de Jacob, que cumplió el no tener relaciones, no a buscar mujer dentro de las cananeas, el caso de Esaú fue distinto, y Esaú se unió no solamente con una, sino con dos o tres diferentes mujeres cananeas. Y entonces también muchos de los tribus y de los reyes que van a vencer los israelitas son descendientes de todas esas uniones propiciadas por Esaú, y con todo lo que fue teniendo de descendencia. Bueno, pues en el caso de Jacob, te decía, también Jacob llegó a las mismas tierras que ya citamos, a las que llegó Abraham, y también levantó altares para bendecir a Yahvé, y entre otros lugares estuvo también en Siquén. Entonces, Siquén
no solamente con este Abraham, sino también con Jacob y ahora con Josué, se vuelve a citar. Entonces, lo que es importante, lo que no debemos de perder la perspectiva, es que la historia de la salvación se va cumpliendo, que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, siempre cumple sus promesas y que lo que desde los tiempos de Abraham le ofreció de engrandecerlo, de bendecirlo con muchísimas naciones, pues aquí lo estamos viendo esa conclusión con la repartición de todas estas tierras entre las 12 tribus de Israel. Por otra parte, vemos que las promesas de Yahvé Dios, de Dios Padre, en cuanto a la paternidad que iba a tener este Abraham, le cumple. También lo mismo sucede con Jacob, le cumple. Y también la esposa de Jacob, Raquel, que también era estéril, va a propiciar también Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, que tenga también descendencia. Entonces, todo esto lo comento porque no podemos dudar de las promesas, divinas, y que para nosotros puede significar mucho el tener que haber esperado 600 y pico de años entre Abraham y lo que está pasando con Josué. Pero, ¿qué son 600 años para los 14,000 millones de años que más o menos tiene el universo? Creación de Dios Padre y de la Santísima Trinidad. ¿Qué son 600 años? Pues no es nada. Por eso vemos que lo que para nosotros es un sinfín de años, para Dios es nada y, y pues que todo lo que Él ofrece se cumple. Y entonces estamos viendo, repito, aquí ahorita con este Josué, la conclusión, para que te vuelva a recordar, después de que se separaron Jacob y Esaú, se vuelven a encontrar y se abrazan, se besan, y Esaú, es más, protegió a Jacob. ¿Y dónde pasó esto? Llegada a Siquén, el mismo sitio donde estuvo Abraham y ahora donde está este Josué. Entonces, después aquí vamos a ver un poco más adelante, nos cita que Jacob va a Betel, al mismo lugar en que estuvo Abraham y donde ahora se encuentra Josué, hijo de Nun. Jacob le dijo, ponte en marcha. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y sube a Betel. Él llevó a su familia y ahí le dio la encomienda, Yahvé Dios, de retirar cualquier estela, cualquier eh, detalle que hubiera de dioses paganos. Y ahí en Betel lo hace este Jacob. Y este lugar de Betel, Jacob le puso lo de nombre Luz, que ya estaba en territorio cananeo. Entonces, la tierra en que Abraham llegó, en la que Isaac también estuvo, en la que ahora Jacob está, es la misma en el que ya se están asentando todas las tribus de Israel bajo la diseminación que está haciendo este Josué. Por último, vemos que otra de las características es que Yahvé Dios, además de que les propició las victorias necesarias para poderse asentar en este lugar, dentro de la justicia divina y el llevar a término el que solamente a Dios, a Yahvé Dios, le deben de dar culto, eso hizo que a todos los pueblos que iban venciendo, por un lado, no dejaban, ahora sí que, perdón, no dejaban títere con cabeza, mataban a todos,
a toda la población, incluyendo mujeres y niños, que lo material precioso como el oro, el bronce, la plata, era botín de guerra para el templo, para el culto. De ahí surgía el sostenimiento del templo. Y que por otra parte, a esto se le consideraba como el anatema, es el nombre. Y entonces todos los lugares que fueron conquistando, por un lado, desde que dejaron aquí Moab para entrar ahí hacia la tierra prometida, un detalle importante que no lo habíamos comentado, ese fue la víspera de cuando entran a Canaán, fue el último día en que tuvieron maná para poder consumir. Entonces quedó perfectamente claro que durante el éxodo, Yahvé Dios los nutrió con el maná y hasta la víspera de su entrada a Canaán se lo sostuvo. Ya al entrar a la tierra de Canaán, ahí van a celebrar la primer Pascua prácticamente entrando. Por esa razón, la necesidad de la circuncisión de los que iban a entrar para tener el signo visible de los judíos y poder celebrar con dignidad la primer Pascua ya en la tierra prometida. Entonces ya lo que se consumió en esa primera Pascua son productos de la tierra ya de Canaán, de la tierra prometida. Entonces, después de esto, te quería también dar el detalle que en ese anatema, recordemos que hubo también una traición por parte de Acán, ese israelita, que se apropió indebidamente de dinero, de textiles y de plata y lo escondió en su tierra, en su tienda, perdón, en la tienda en la cual habitaba, que Yahvé Dios le hizo ver a Josué que había alguien que había pecado en contra de Yahvé Dios y hay una procedimiento muy frecuente entre el judaísmo que le llaman la suerte. Para muchas cosas es decidida no por juego, pero sí en una especie de juego para ver en qué orden se van dando las cosas. Por esa razón, vemos que durante toda la historia de la salvación, incluyendo hasta la crucifixión de Jesús, se reparten a la suerte los soldados romanos sus vestidos. Bueno, pues estas tradiciones vienen desde mucho tiempo atrás, pues Yahvé Dios permitió que en esa suerte, a pesar de que eran 12 las tribus, que en el resultado de esa primera suerte cayera sobre la tribu a la que pertenecía Acán, y que dentro de eso, por suerte también, surge que Acán es el primero que tiene que ser eh, juzgado de sí, qué hizo. Y cuando él, ante tanta circunstancia y ante tanta eh, coincidencia, acepta que él fue, pues Dios le infringe la pena de tener que morir. Y no solamente muere él, sino también toda su familia, sus ganados y sus propiedades, todo como parte del anatema tiene que desaparecer. Esto es uno de los señales más contundentes en el libro de Josué. Por otra parte, todos los reyes que habían sido vencidos en este devenir del tiempo por Josué eran ejecutados, la mayoría de ellos eran colgados de árboles y muy respetuosos de las normas que marcaba el Pentateuco, los descolgaban por la tarde porque se decía que la sangre derramada no debía de permanecer de un día para otro porque era ofensivo para la tierra. Y entonces
Los colgaban, los descolgaban en la tarde y muchos de ellos quedaron sepultados entre piedras como una muestra de lo que debía de ser la muerte de los idólatras. Bueno, pues hemos casi concluido ya de lo que es el libro de Josué. Poco nos falta por ver para la siguiente clase y le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche como siempre. Yo a ti el que me hayas escuchado y deseo que tengas una semana hermosa, con salud, con mucha alegría y a que toda tu familia esté feliz y contenta. Te voy a pedir que des constancia de tu presencia y te pongo la canción de cierre, deseándote que tengas buena noche. Gracias por escucharme. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor?
te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti